agradecemos el contacto precisamente desde Ecuador de Gustavo Cortés, analista político en la consultora Cerebralat en Ecuador. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto y por su tiempo. Hola, buenas tardes a todo el Perú y a ti, Lizardo. Bien, ¿cuál es su análisis después de estos resultados y ya de tener a Daniel Noboa como futuro presidente del Ecuador? Yo creo que no hay sorpresa en la elección de Daniel Noboa porque es el hijo de alguien que fue 5 veces candidato a la presidencia y no lo pudo lograr y en cuyas campañas, en las de su padre, él ha participado activamente en las últimas 2 décadas. Además es un candidato joven que supo sintonizar con el electorado joven que en este momento es mayoritario en el Ecuador y que al final se llevó la contienda en una segunda vuelta en la que compitió con la favorita de siempre, que era la candidata del correísmo, Luisa González, pero que no pudo ella romper el techo que ya ha marcado el correísmo, el partido de Rafael Correa, en las dos últimas elecciones, que es aproximadamente el 47% de la votación. Entonces, Novoa pudo aglutinar las simpatías de muchos otros candidatos que estuvieron en primera vuelta, sumado a lo que él tenía, sumado a su discurso joven, sumado a sus acciones en redes sociales muy específicas. Esto da como resultado que logre un 52% de la votación y con eso será el próximo presidente a partir de diciembre de este año. Ujú. Y ahora, precisamente, el señor Ruboa, pues, no tiene mucha experiencia en política, ¿no? Se puede decir, se puede calificar como novato en política y asume la presidencia en uno de los momentos más difíciles de Ecuador, ¿no? En medio de estas olas de violencia que se han vivido producto del narcotráfico, va a tener que hacer un trabajo muy fino y también con el apoyo de las otras agrupaciones. ¿Cómo analizan ese tema específicamente? Novoa empieza su carrera política en el 2021 cuando se lanza para asambleísta por una provincia vecina de acá de Guayas, de Guayaquil, que es la provincia de Santa Elena, donde él logró una curul y donde, de hecho, ayer estaba en su casa de Santa Elena y recibió ahí los resultados. Él no tiene experiencia política propia, quizás se la considera muy poca desde el 2021 hasta el 2023, hablemos de 2 años, pero las campañas de su padre empezaron en el 98 cuando él era un adolescente. Entonces él ha vivido todos esos procesos, esas negociaciones políticas, esos recorridos, y junto con su padre y con su madre, que también fue candidata en algún momento como binomio de su esposo a la presidencia de la República y estuvieron siempre entre los favoritos de la contienda. ¿Qué hacer ahora? Justamente Novoa llega al poder como consecuencia del fracaso de la relación entre ejecutivo y legislativo. El presidente Lasso llama a lo que se considera la muerte cruzada, la muerte de los dos, el ejecutivo y el legislativo, argumentando que no lo dejan gobernar. Y por eso tuvo que hacerlo 2 años antes de irse del Palacio de Carondelet. Entonces, ese no lo dejan gobernar, deja un antecedente muy complejo de la relación de los dos poderes, cuando obviamente cualquier presidente va a necesitar aprobar leyes, aprobar algunos cambios a través de la Asamblea, y en el caso de Lazo eso se le convirtió en un obstáculo muy fuerte, pero creo también que faltó mucha gestión, mucha negociación adecuada política que esperamos que Noboa, con el apoyo de quienes lo rodean y quienes lo han acompañado en esta contienda, pueda tener el personaje adecuado para la negociación política dentro de la Asamblea y lograr niveles de gobernabilidad que efectivamente hace ya algún tiempo no los vemos aquí en el Ecuador. Ujú. Tiene que enfrentar una crisis muy compleja, una crisis carcelaria, crisis de muertes violentas en las calles, derivadas del narco. Ese es el primer escenario que va a tener que enfrentar y que aparentemente él ha dicho que lo va a hacer con firmeza, ¿no? ¿Y cuál sería su relación con el Congreso? Pues también hay una inestabilidad en el Congreso, ¿no? Que podría también obstaculizar algunas medidas que pueda tomar.
el nuevo presidente? En la asamblea no tiene él muchos asambleístas propios, no tiene un bloque grande, va a tener que aliarse, Ujú. va a tener que negociar, conversar. El bloque más fuerte de asambleístas que existe justamente es el del correísmo, ¿no? Ya se repite también eso en 2021 acá, el correísmo con el bloque más fuerte, pero al ser el bloque más grande, no mayoritario, suele ser también un bloque aislable, ¿no? Le ha pasado en algunas ocasiones, se queda aislado, los otros se reúnen, hacen mayorías móviles, y otras veces el correísmo ha podido hacer mayorías fuertes. Lo que le queda a Noboa y a su equipo es hacer una efectiva gestión política en la Asamblea y conseguir los votos que necesite para darle viabilidad a sus proyectos. Un Eso yo acercamiento creo que con Luisa González, ¿no? le podría ser con Luisa González, pero también hay otros grupos importantes en la Asamblea que sin el grupo de Luisa González le podrían dar mayoría, ¿no? Por ejemplo, el fallecido candidato asesinado en esta contienda, Fernando Villavicencio, y su agrupación lograron, ya estando él fallecido en las elecciones, logró una votación muy alta en temas de asambleístas, ¿no? Entonces hay un bloque ahí muy fuerte que se llama Gente Buena, que es el que podría o necesitar Novoa para ir armando una mayoría. Está el Partido Social Cristiano, que es de derecha y que se entiende es más afín a su origen empresarial, que también podría ayudarle a armar una mayoría. O sea, hay algunas opciones que tiene sin necesidad de aliarse el correísmo Ujú. para poder lograr una mayoría. El problema es que históricamente las mayorías en la Asamblea Ecuatoriana han sido muy frágiles. Para una votación sí están, para otras no. Y entonces consolidar eso es un trabajo que le tocará hacer a él o a quien sea su ministro de gobierno para poder ganar gobernabilidad. Así es, ¿no? Y él, si bien es cierto, como usted lo ha explicado, señor Cortés, él ya va a ocupar el cargo desde diciembre de este año hasta el 2025, pero si hace una buena gestión, podría él irse a la reelección y volver a ser elegido. El escenario es complejo porque, o sea, o se dedica a gobernar con todos los problemas que hay actualmente en el país y perder popularidad sin duda por las medidas complejas que deba tomar, o no se baja nunca de la tarima y de la campaña, ¿no? Porque la campaña siguiente empieza en octubre del próximo año, o sea, estamos a un año de la siguiente campaña para las elecciones de inicios del 2025 y la posesión de un nuevo presidente en mayo del 2025. Entonces, si él quiere ser ese presidente ratificado en mayo del 2025, uno de los escenarios posibles es que nunca deje de estar en campaña, ¿no? Y eso puede ser complicado para la resolución de los problemas más agobiantes que tiene este país. Si él quiere gobernar con todos los atributos que tiene y hacer un cambio de verdad en estos 16 meses que va a tener de gobierno fijo, podría dejar también un buen legado, pero quizás eso le va a costar popularidad y no va a ser una opción para la reelección. Entonces ahí hay un dilema que creo que él debe resolver, aunque anticipadamente ha dicho que él sí piensa ya en ir a la reelección. Ujú. Eh, Creo yo que para hacerlo tendrá que estar en campaña permanentemente. Claro, y ahora él es el líder más joven pues de América con los 36 años el que tiene, ¿no? Al igual pues es un cambio generacional que se está dando en la política de Ecuador y esto nosotros le decimos, le recordamos, por ejemplo, la situación que pasó Perú, por ejemplo, con el expresidente ya fallecido Alan García, cuando él asumió Ujú. la presidencia, muy joven, pero desgraciadamente hizo un mal gobierno porque económicamente pues la inflación subió aquí en nuestro país. Hay un cambio generacional en la política ya de América Latina, ¿no? Recordemos Chile también con su presidente joven Ujú. Boric. Boric. Es una buena seña que se pueda dar en Ecuador. ¿Hay una esperanza de cambio en ese sentido? Bueno, Alan García era caballo loco, le decían cuando empezó, ¿no? Entonces Sí. tenía una actitud muy fuerte, muy agresiva en cuestiones políticas, ¿no? En cambio acá, tanto en Boric como ahora en Novoa, yo veo que hay una actitud mucho más pasiva, mucho más relajada,
mucho. También en la campaña se notó como cierto temor de ser muy agresivo para no ser objeto de los memes que tanto circulan y tanto tergiversan en las redes sociales. Entonces, sí, hay un cambio generacional definitivamente, ¿no? Son nuevas figuras, mucho más jóvenes, que conectan con los jóvenes, que saben utilizar la nueva comunicación, que es la comunicación digital, y eso está dando estos resultados. Ahora, ¿qué tan efectivo va a ser en un futuro inmediato que o venga después otro joven o, si no, o el péndulo se mueva nuevamente hacia los políticos viejos? Lo sabremos solo cuando estos comiencen a dar ciertos resultados buenos o malos, ¿no? Ya en Chile hay algunas figuras de la política joven que se han comenzado a desgastar fuertemente justamente por los puestos que están o por la falta de experiencia. Entonces yo creo que cada una de esas experiencias deben irse tomando en cuenta, ¿no? Está la de Bukele también en El Salvador, ¿no? Hacia afuera Bukele es añorado por muchos, pero hacia adentro hay serios problemas de manejo de la información, manejo de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que estos jóvenes están todavía diseñando su forma de gobernar, sus audiencias o sus seguidores están acoplándose a esos nuevos diseños y veremos si en el momento en que esas audiencias jóvenes ganen madurez, van a demandarle lo mismo o le van a demandar otra cosa o mirarán hacia otro costado, ¿no? Claro, Estamos... y sobre Ajá. todo cumplir las promesas de campaña, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, nosotros acá hemos escuchado la promesa a raíz de este crimen organizado, de estas bandas que existen en Ecuador, ha sugerido incluso una solución, trasladar a los peores delincuentes a cárceles flotantes, ¿no? Vamos a ver si se va a Ujú. llevar ello. Y es importante. Promesa de la que poco habló ya en la segunda vuelta el candidato, ¿no? Eso fue un anuncio de primera vuelta cuando él no estaba entre los favoritos, él dio esa idea de las cárceles flotantes. En la segunda vuelta yo hubo algunas de sus ideas de primera vuelta que las consideró como una opción más de lo que se podría hacer, ¿no? Yo creo que ya lo asesoraron mejor y le dijeron que eso era muy complejo o que no ha funcionado adecuadamente en otros lados. Pero sí, el tema carcelario hay que enfrentarlo y resolverlo, ¿no? Porque está cada día más complicado. Se está manejando mucho del poder violento desde las cárceles y él es uno de los temas que sin duda va a estar en prioridad uno en su agenda. Y el problema de también de la violencia, los altos índices de inseguridad ciudadana, se debe también, así como aquí en nuestro país, en Perú, debido a la migración de mucha gente, si viene de Ecuador, perdón, de Venezuela y Colombia también, ¿se da esos casos en Ecuador? Hay mucho migrante que está involucrado en delitos y en homicidios, ¿no? Pero aquí lo que se está notando más es que el tránsito de droga por el país para luego de ir a mercados internacionales se ha acelerado, se ha tomado el entorno de algunos puertos marítimos por donde sale esta droga y hay unas luchas de bandas que incluso están actuando desde las mismas cárceles y penitenciarías. Hay sicariato, hay ajustes de cuentas, que en buena medida, no totalmente, están relacionados con esa lucha de poderes, de territorios, de espacios, ¿no? Yo no creo que sea solo un problema de la migración, que siempre ha habido, desde la época de Correa, año 2008, cuando se cambió la constitución, se abrió las puertas al libre acceso a muchos ciudadanos extranjeros y eso ha ido creciendo para bien y para mal, con sus beneficios y sus distorsiones. Y ahora muchos de esos ciudadanos extranjeros, sobre todo los que no tienen una formación académica, no tienen un trabajo a la vista, se han unido a esas bandas delincuenciales que nos están afectando. Bien, señor Cortés, muchas gracias por este contacto desde Ecuador. Vamos a estar atentos y los mejores deseos pues para nuestro país hermano, para todos los ecuatorianos y que haga una buena gestión el futuro presidente Daniel Noboa. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Gracias, Elizabeth. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bien, hemos estado entonces desde Ecuador con Gustavo Cortés, analista político de la consultora Cebralat en Ecuador.